Bueno, mis queridos estudiantes de Civil Obligaciones, una vez más, les doy la cordial bienvenida a este su canal YouTube, Darío Arreuces. En esta oportunidad vamos a tratar el tema anunciado por el día de hoy, que no es otro que la acción de tutela número 1034 del 2005, tema que abordaremos en el contexto del tema del pago como extinción de las obligaciones. Bien, nosotros cuando abordamos el tema del negocio jurídico, decíamos que el negocio jurídico, entre otras finalidades, tiene entre otras muchas finalidades, el negocio jurídico tiene la finalidad de extinguir obligaciones, de crear obligaciones, de modificar obligaciones, etc. Crear obligaciones es una finalidad propia de los contratos, pero no podemos decir que un negocio jurídico es un contrato porque sería tanto como decir que la única finalidad del negocio jurídico es crear obligaciones, lo que no corresponde con la realidad. Tiene otras muchas finalidades. Entonces, tengamos claro que el pago es una forma de extinguir las obligaciones. El pago es una forma de extinguir las obligaciones. Y dentro del contexto del pago, vamos a hablar de la tutela sentencia T1034 del 2005, cuyo magistrado es el doctor Jaime Córdoba Treviño. He citado esta tutela porque creo que es suficientemente ilustrativa para analizar un poco los alcances de esta figura, el pago como forma de extinguir las obligaciones. De tal manera que vamos a entrar al estudio de esta sentencia, de este fallo, no sin antes recordar que la tutela se diferencia de las acciones de constitucionalidad porque las tutelas son procedimientos que se hacen con fundamento en una supuesta violación a un derecho fundamental que genera un perjuicio irremediable y por eso se le da al ciudadano la posibilidad de que pueda solicitar ante un juez constitucional el amparo de su derecho fundamental. Entonces, no olvidemos que la tutela, por ejemplo, no tiene en su contenido, no encontraremos el concepto del procurador, porque eso es propio de las acciones de constitucionalidad. No vamos a encontrar tampoco el concepto del Ministerio de Justicia, porque eso es propio de las acciones de constitucionalidad. El pronunciamiento es de tutela, es decir, se va a dilucidar si el ciudadano accionante tiene o no derecho al amparo de tutela, y en este orden de ideas pues se establecerá cuáles son los derechos que se le tutelan en caso de que prospere esta acción. Las acciones de tutela se encuentran reguladas en el artículo 86 de la Carta Política, decreto 2591 también lo regula, y se componen de varias partes importantes. Por ejemplo, tenemos la demanda como tal, qué es lo que se pretende, cuáles son los hechos, cuáles son los antecedentes. Tenemos la otra parte que es la otra parte de la tutela que es muy importante y de la cual hablaremos, es la respuesta que se obtiene
por parte de la entidad o de la persona demandada. Está una tercera parte que es las decisiones que han sido objeto de revisión. Por ejemplo, tenemos en este caso hay un fallo de primera instancia y hay un fallo de segunda instancia y se procede luego a la revisión por parte de la Corte Constitucional, quien hace unas consideraciones que también es una parte fundamental de las sentencias de tutela y después procede a proferir un fallo, proferir un fallo. Entonces, esas son las partes más importantes de la acción de tutela, que, repito una vez más, tiene como propósito dilucidar si cabe o no el amparo a un derecho fundamental. Esto se logra si la Corte considera que se ha vulnerado un derecho fundamental, pues entonces concede el amparo de tutela. En caso negativo, pues deniega ese amparo. Bien, en el caso en cuestión, tiene como antecedentes los siguientes. Sucede que la accionante, la señora Silva Negrinis, nos da a conocer los siguientes hechos. De acuerdo con lo que obra en el expediente, se tienen los siguientes hechos. El 30 de diciembre de 1992, la señora María Isabel Silva Negrinis adquirió con el Banco Gran Ahorrar un crédito por 33.166.000 pesos, para lo cual firmó el pagaré número I-52656-9. Dicho crédito fue garantizado con hipoteca sobre el apartamento número S2-02, ubicado en la carrera 5, 92A 85 de la ciudad de Bogotá, con su parqueadero. Acordémonos que la hipoteca no es un contrato por sí solo, sencillamente es una garantía al crédito que se le está dando en este caso a la señora Silva Negrinis. El mismo bien sirve como garantía. Ese bien se grava con hipoteca para garantizar el cumplimiento de la obligación. El 4 de junio de 2000, según consulta de estado de la obligación número 526569 a nombre de la accionante, aparece en la casilla de último pago la suma de 98.316.971 pesos y cero saldo de deuda. Sucede que el 4 de junio aparece, según la información que tiene el banco Gran Ahorrar, que la señora Silva Negrinis no adeuda ningún dinero por el crédito que hizo con esa entidad bancaria. Su saldo es en este momento de 0 pesos. Pero fíjense lo que pasa después. Mediante carta fechada 9 de junio de 2000, el Banco Gran Ahorrar, a través de la directora comercial directora comercial Fábrica de Créditos, le informó al accionante lo siguiente: Gran Ahorrar le tiene buenas noticias. Desde ya usted puede disfrutar del beneficio de la nueva ley de vivienda. Le informamos que hemos culminado el proceso de reliquidación de su crédito hipotecario de vivienda sobre su saldo de capital de la deuda al 31 de diciembre de 1999, que era de 98.316.971 pesos. Se le aplicará una disminución de 98.316.971 pesos correspondiente al alivio. Eso significa que a la fecha la señora quedó a paz y salvo con la entidad, a raíz de ese alivio del cual hablan, que pone final a la obligación contraída con la entidad bancaria. Pero fíjense lo que sucede después. En el año 2001, y por considerar vulnerados sus derechos a la vivienda digna,
al habeas data, la peticionaria impuso una acción de tutela contra el Banco Ahorrar. En dicho escrito narró lo ocurrido con su crédito, el hecho de haber cancelado a la entidad una suma cercana a los 95 millones, la reliquidación hecha por el banco según la cual con el abono de 98.316.931 su saldo quedó en cero. La posterior reliquidación que arroja igual resultado, una tercera donde el abono corresponde tan solo a 53.890.000 pesos y luego otra donde el abono corresponde a 16.520.688 pesos. Los jueces que conocieron de dicho proceso negaron la acción de tutela mediante fallos del 1 de febrero y del 12 de marzo de 2001. Debido a las múltiples reliquidaciones realizadas por el banco demandado, que es Gran Ahorrar, el 24 de octubre de 2001, la peticionaria solicitó por escrito a dicha entidad efectuar un descuento sobre los valores de capital que se han causado desde el momento en que se hizo la segunda reliquidación, que se compadezca con los inmensos perjuicios que esa situación irregular le ha ocasionado. Cabe advertir que la suma máxima que yo me puedo comprometer para el pago asciende a 7 millones de pesos. Entonces tenemos lo siguiente. La señora Silva Nigrinis toma un crédito hipotecario con la entidad bancaria Gran Ahorrar por una suma de 98 millones de pesos, de los cuales ella cancela 95 millones. Sin embargo, le comunica el banco que por una reliquidación y por virtud de la ley de vivienda, ella se favorece y su crédito queda en cero. Posteriormente se le informa que a raíz de una reliquidación que hace la entidad bancaria hay un saldo pendiente. Entonces, tenemos dos hechos. En primer lugar, se le informa a la señora Silva Negrinis que su crédito está en cero. Posteriormente, se le informa de que hay un saldo pendiente. Son dos posiciones. Ese saldo pendiente surge de una reliquidación que hace la propia entidad bancaria. Ella impetra acción de tutela invocando una posible vulneración al derecho de habeas data, el derecho a la intimidad, el derecho a la información bancaria. Sucede cuando a uno lo reportan por moroso. E invoca otro derecho que si mal no recuerdo es el derecho a la vivienda digna. La petición interpuso una acción de tutela contra el Banco Gran Ahorrar. Pues esa acción de tutela no prosperó. Esa acción de tutela no prosperó. Bueno, ninguno de esos derechos se consideró vulnerado por el juez de tutela que conoció del asunto. En ese orden de ideas, ¿qué hace la señora Silva Nigrinis? Interpone una nueva acción de tutela, en esta oportunidad manifestando que se está vulnerando su derecho al debido proceso. Y se fundamenta en el hecho de que la segunda reliquidación que hace el Banco Gran Ahorrar lo hizo de manera unilateral. Es decir, no hubo un acuerdo con ella, sino que de manera unilateral el banco reliquidó la deuda. Y considera la accionante que allí se vulnera el derecho
al debido proceso que está consagrado en el artículo 29 de la Carta Política. ¿Qué solicita? Pues desistir de la demanda ejecutiva respectiva y excluirla de la lista de deudores morosos. Sucede que el banco, cuando hace la segunda reliquidación, que aparece un nuevo saldo en contra de la señora Silva Negrinis en favor del banco, pues el banco, en vista de que ella no cancela ese saldo, procede a iniciar un proceso ejecutivo singular, dado que es una obligación que se encuentra insoluta, es decir, no ha habido fórmula de pago, no ha habido solución de pago, y se encuentra morosa. Entonces el banco inicia contra ella una acción ejecutiva. En esa acción ejecutiva se aclara esa acción ejecutiva va por un lado y la nueva acción de tutela impetrada por la señora Silva Nigrinis va por otro lado. Digámoslo así, son dos acciones, una ordinaria y la otra una acción de tutela, que es un proceso sumario, va por otro lado. En la respuesta que da la entidad bancaria a esa segunda tutela, donde se afirma que se viola el debido proceso por parte del accionante, la entidad hace énfasis en que la peticionaria ya había invocado una acción de tutela con anterioridad, por hechos muy semejantes a los que alega en esta oportunidad, y dice que ella concedió con la entidad bancaria la reliquidación de su crédito. Ojo, porque ese es un punto neurálgico. Mientras que el accionante manifiesta que de manera unilateral la entidad bancaria reliquidó el crédito, el cual arroja un saldo pendiente, el banco dice lo contrario. El banco dice que sí hubo una conciliación en cuanto a la reliquidación del crédito, que no fue de manera unilateral. Entonces ese es un punto allí en discusión. El segundo aspecto relevante en esta contestación del banco es que dice: la deudora se confirma que ella reconoció la vigencia de la obligación y no puede años después, casi 5 años después, desconocer el acuerdo y acudir a la acción de tutela. Insiste el banco en que hubo un acuerdo de reliquidación. Finalmente solicita que sea negada la acción de tutela, pues lógicamente vamos entonces a la primera instancia. ¿Qué pasó en la primera instancia con esa acción de tutela? En la primera instancia, el juzgado 27 civil del circuito de Bogotá negó la acción de tutela mediante fallo proferido el 6 de abril del 2005. ¿Por qué la niega? Manifiesta el juzgado que hay otros mecanismos para hacer efectiva la acción, otros mecanismos diferentes a la acción de tutela, como es la vía ordinaria, el proceso ejecutivo, dentro del cual ella puede hacer la defensa de todos sus derechos, presentando las pruebas que consideren necesarias para demostrar el pago. Entonces dice: no procede la acción de tutela porque ella tiene otros mecanismos de defensa. De hecho, ya hay un proceso ejecutivo en camino en el cual ella puede hacer uso del derecho a la defensa, presentar pruebas, etc. Y lo otro es que el juzgado considera que tampoco procede en amparo transitorio, pues no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable. En la segunda instancia le corresponde conocer a la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y profiere un fallo de fecha 28 de abril de 2005 en virtud del cual revocó el fallo impugnado, o sea, el fallo de primera instancia. Lo revoca en el sentido de que considera el adcuen, recordemos que hay adcuo, que es el juez de primera instancia, y está el adcuen, que es el juez de segunda instancia. Dice: a su juicio, la entidad
demandada vulneró los derechos al debido proceso y a la buena fe de la accionante. Acordémonos que la buena fe está consagrada en el artículo 83 de la Carta Política y dice que toda actuación se presume de buena fe. Toda actuación se presume de buena fe y que la mala fe hay que probarla. Que la mala fe hay que probarla, toda vez que la buena fe hay que presumirla. Entonces considera la segunda instancia que efectivamente prospera la tutela con fundamento en que se vulnera el debido proceso y el principio de buena fe. Bien. Considera el juez que la vulneración en verdad se perfila cuando la entidad accionada, al modificar de forma unilateral la reliquidación del crédito, no contó en momento alguno con el consentimiento del deudor, como tampoco acudió a la jurisdicción para corregir el yerro en que incurrió, arrogándose así la facultad de administrar justicia por mano propia y vulnerando de ese modo y de forma ostensible los derechos fundamentales del accionario. Entonces, considera que efectivamente la señora Silva Nigrinis tiene razón en el sentido de que la reliquidación de su crédito fue hecha de manera unilateral y no en virtud de un acuerdo como lo manifiesta la entidad bancaria. Es que no es decir que hubo acuerdo en la segunda liquidación del crédito de la deudora, sino demostrar que hubo ese acuerdo. Y de ninguna manera el banco demostró que efectivamente hubo ese acuerdo. El ADCUEN, en virtud del fallo proferido, ordena a Gran Ahorrar que en el término de 2 días contados a partir del recibo de la comunicación de este fallo deje sin efecto las reliquidaciones realizadas al crédito hipotecario del accionante, exceptuando la primera de ellas, o sea, la que arroja un saldo en cero, arroja la extinción de la obligación por parte de la accionante. Se procede a reconocer la primera de las reliquidaciones aplicadas al mencionado crédito con los beneficios que se generan del mismo. Eso fue lo que ordenó el ADCUEN. O sea, en la segunda instancia se ordena eso. Vamos a ver cuáles son las consideraciones de la Corte, y la Corte en principio entra a dilucidar el tema si hay o no temeridad en la demanda. Acordémonos que es la segunda acción de tutela que presenta el accionante, y acordémonos que la temeridad es un artículo consagrado en el decreto 2591 que expresa que no se pueden invocar varias acciones de tutela por los mismos hechos, porque se incurre en temeridad que da lugar a sanciones disciplinarias. Esa temeridad entonces es volver a insistir en el mismo tema y con los mismos argumentos ante otros jueces, con el fin de desgastar el aparato jurisdiccional. Y repito una vez más, genera acciones disciplinarias. Aquí, una vez analizada la demanda de tutela presentada, o la acción de tutela mejor presentada por la accionante, se dan cuenta uno de que en efecto en la primera demanda o acción de tutela, la accionante, la señora Silva Nigrinis, invoca el derecho de habeas data e invoca el derecho a la vivienda digna. En la segunda acción de tutela presentada por esta señora, invoca el derecho al debido proceso y violación al principio fundamental de la buena fe. Como pueden darse ustedes cuenta, los hechos sí pueden tener alguna coincidencia, pero los derechos fundamentales que se estiman violados son totalmente diferentes. Luego, no se puede decir que se trata de la misma tutela. En este orden de ideas, pues se descarta la temeridad. Ese es, en síntesis, el análisis que hace la Corte en cuanto al tema de la temeridad.
Hablemos un poquito de la temeridad en los términos en que está consagrado en la norma. Dice el artículo 38 del decreto 2591 de 1991, habla de la acción temeraria y dice: cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces, se rechazarán y decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. Eso sin detrimento de las acciones disciplinarias a que haya lugar, que pueden llegar incluso hasta la cancelación de la tarjeta profesional de abogado, en caso del representante legal que se preste para eso. Sigamos pues, ya descartado el tema de la temeridad, pues vamos entonces a si se estima o no violado el derecho fundamental al debido proceso. Y para ello, nada mejor que irnos al problema jurídico, que es lo que se está debatiendo en este momento. De acuerdo con la situación fáctica descrita y descartada la posible temeridad, el problema jurídico que le corresponde a la Corte resolver es si el banco ganó honorar al reversar la primera liquidación realizada a la obligación hipotecaria del accionante, con la cual el crédito quedaba en cero, y pretender cobrar la diferencia derivada de tal actuación vulnera o no los derechos al debido proceso y a la buena fe de la peticionaria. Entonces, fíjense ustedes que se descarta la temeridad por lo que vengo diciendo. Se invocan otros derechos fundamentales que se estiman violados. La primera, se invocaba el derecho a la vivienda digna y el habeas data, o sea, el reporte que hacen los bancos frente a los deudores morosos, que en algunos casos vulnera el derecho a la intimidad. En la segunda acción de tutela impetrada por la accionante, pues ya se cambia el discurso y se dice que los derechos fundamentales son el derecho a el debido proceso y el derecho a la buena fe, o el principio de buena fe. Son los derechos fundamentales que se estiman que se han violado. ¿Por qué considera que se ha violado? Precisamente porque hay una segunda reliquidación de ese crédito. La primera reliquidación arroja de que el saldo está en cero, o sea que ella extingue la obligación. Y en el segundo hay una reliquidación unilateral donde la entidad bancaria dice que hay un saldo pendiente que ella no ha pagado, que no ha cancelado y que da lugar a una acción ejecutiva. Acordémonos que hay una acción ejecutiva en camino. Bien. Sigamos entonces a ver qué otra cosa nos señala la Corte Constitucional. Dice: la actividad desplegada por las entidades bancarias tiene carácter de servicio público. Bueno, aquí analiza que la actividad del Estado en algunos servicios puede recaer en particulares. Se refiere concretamente a las entidades bancarias. Las entidades bancarias prestan un servicio público y en consecuencia pueden ser objeto de acciones de tutela cuando quiera que se vulneren derechos fundamentales, porque prestan un servicio público. Ahora, el prestar un servicio público a nombre del Estado les da a las entidades bancarias una posición dominante frente al cuentaviente, frente al cliente, digámoslo así. De tal manera que esa posición dominante puede generar, como en este caso, al decir de la señora Silva Nigrinis, algún tipo de desequilibrio. Y es justamente donde entra la Corte a dirimir si se da o no el abuso de esa posición dominante. Con ese análisis empieza la Corte pues a dilucidar por qué las entidades financieras se encuentran en esa posición privilegiada, en esa posición dominante, y que esa posición dominante no puede dar lugar a abusos porque se estaría faltando, se estaría vulnerando el principio del debido proceso. En uno de sus apartes dice lo siguiente que me llamó poderosamente la atención.
En este contexto tiene cabida la aplicación del principio del respeto al acto propio, que tiene como finalidad que un sujeto de derecho que ha generado un acto a través del cual se crea una situación particular y concreta a favor del otro, no puede modificar tal actuación de manera unilateral e inconsulta. Ustedes recuerdan, uno de los puntos neurálgicos de esta acción de tutela es que se da en total 3 reliquidaciones. La primera arroja un saldo en cero en favor de la señora Silvany Grimes. La segunda reliquidación y tercera reliquidación nos dan saldos a favor del banco y en contra de la deudora. De tal manera, pero importante señalar que esas 2 reliquidaciones últimas se hicieron de manera unilateral, es decir, no fue fruto del acuerdo, no fue fruto del consenso habido entre la deudora y la entidad bancaria, se hizo de manera unilateral e inconsulta, agrega la Corte, de manera unilateral e inconsulta. Acordémonos entonces que el problema jurídico es saber si se dan o no violaciones a ese debido proceso con esas reliquidaciones que se hacen de manera unilateral e inconsulta. Bien, otro de los apartes, bueno, y se nos habla del acto propio. El acto propio es un principio que defiende la Corte Constitucional en el sentido de que si un funcionario comete un error al momento de proferir un acto administrativo, pues no le es dado a ese funcionario corregir su propio error, dice la Corte. Tiene que acudir a la jurisdicción ordinaria para que ese error sea anulado mediante un proceso, el agotamiento de un proceso jurisdiccional ordinario ante la justicia ordinaria. Ni siquiera le es dado a él la corrección de un acto propio. Los hierros tienen que llegar a la jurisdicción ordinaria y tiene que ser la jurisdicción ordinaria la que profiera mediante fallo una orden de corrección de ese error. Es la teoría del acto propio, que aquí invoca la Corte. Se desconoce entonces el derecho al debido proceso de los usuarios del sistema financiero cuando la entidad financiera, luego de haberle suministrado una información respecto de sus créditos, la cual presumen veraz, modifica unilateralmente su decisión, sin haber siquiera consultado previamente con el interesado y obtener su consentimiento. Es decir, insiste en el tema de que las reliquidaciones últimas, las 2 últimas, fueron sin el consentimiento de la deudora y de manera inconsulta. En otro de los apartes dice, en segundo lugar, el solo documento en el que conste el mutuo consentimiento no genera per se un nuevo título ejecutivo. Es necesario que se constituya uno nuevo, toda vez que el anterior, al haber verificado el pago, se extingue. Les explico eso. Sucede que hay un crédito hipotecario, retomemos un poco o recapitulemos un poco. Hay un proceso, hay un crédito hipotecario que Gran Ahorrar le da a la señora Silvany Grimes. Sucede que ella ha venido pagando 90 y pico millones de pesos. Por virtud de una ley de alivio, pues se entiende que esa ley la protege a usted como la protege a ella, perdón, y como ya ha pagado 95 millones, pues se entiende que ya el crédito está en cero, que ya no hay saldo pendiente. Bien, la señora, después se hacen 2 reliquidaciones a posteriori, en donde arrojan las 2 diferentes saldos en favor de la entidad bancaria y en contra de la deudora. Es por eso que se genera esta inconformidad por parte de la deudora y es por eso que asiste en 2 oportunidades, invoca las acciones de tutelas y, como ya hemos dicho, invocando derechos diferentes en cada una de ellas. Bien, importante saber que cuando la entidad bancaria dice su crédito está en cero, inmediatamente se extingue la obligación. Y como el tema en discusión es si hubo o no acuerdo en las 2 restantes liquidaciones, pues no basta con que se diga que hubo acuerdo y presentar el documento, no, es necesario
reelaborar el crédito, porque el crédito es precisamente el que presta mérito ejecutivo. Y si está el saldo en cero, pues quiere decir que la obligación ya no existe. Habría que hacer una nueva obligación, porque ya la anterior se entiende extinguida con motivo del pago al cual hemos hecho referencia. Aquí hace el señalamiento la Corte Constitucional en sus consideraciones de dos artículos del Código Civil. El primero de ellos es el artículo 1625 del Código Civil, que habla del modo de extinguir las obligaciones y que nos dice que una de las formas de extinguir las obligaciones es justamente el pago. El pago, aunque hay otras, la transacción, la prescripción, la novación, etcétera. Hay otras formas de extinguir la obligación, eso nos lo dice el artículo 1625 y nos habla también la Corte del artículo 1630 del Código Civil. Dice, por quién puede hacerse el pago, puede pagar por el deudor cualquier persona a nombre de él, aún sin su consentimiento, contra su voluntad y aún a pesar del acreedor. Cualquier persona puede pagar una deuda en nombre del otro, aún sin el consentimiento del deudor. Aquí, en virtud de una ley, se produce un alivio económico que arroja un saldo en cero en lo que tiene que ver con el crédito hipotecario de la señora Silva Nigrinis. Cuando ese saldo se arroja en cero y se le comunica a la hoy accionante, pues entonces la obligación se extingue. Si hay un nuevo acuerdo en donde hay una nueva reliquidación, cosa muy improbable, porque si a uno le dan un saldo en cero, pues uno no va a ser otro acuerdo en donde sí aparezca una deuda. No, uno se va a lo primero, que fue defender la posición de que ya no se debía ningún dinero a la entidad bancaria. De tal manera que, citando estas normas, la Corte dice lo siguiente: según lo dispuesto en el artículo 1625 del Código Civil, una de las formas de extinguir las obligaciones es el pago, el cual forzosamente no debe provenir siempre del deudor, puesto que cualquier persona en su nombre puede realizar el pago, como en efecto se admite en el artículo 1630 del Código Civil. De manera que es válido el pago que se efectúa como consecuencia de un alivio ordenado en la ley y ésta genera iguales efectos. Aquí quien paga, digamos, el saldo pendiente que tenía la deudora es una ley de alivio que le da a la deudora la posibilidad de sanear su crédito. Fíjense ustedes que el banco en ningún momento, y es un detalle relevante dentro de toda esta discusión, la entidad bancaria le comunica a la señora Silva Nigrinis que ella se encuentra a paz y salvo con virtud de esta ley, que es la primera liquidación, que no debe un peso, pero nunca expide el paz y salvo. Es importante que si una obligación se extingue por virtud del pago, pues la entidad bancaria está en la obligación, repito, en la obligación de expedir el paz y salvo correspondiente, lo que nunca ocurrió. Y lo que sí ocurrió es que se hicieron unas nuevas reliquidaciones donde aparecía un saldo pendiente en contra de la deudora. Bueno, ha de recordarse que únicamente pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles. Sucede que aquí les decía al comienzo que hay una acción ejecutiva impetrada por el banco contra la señora Silva Nigrinis. Las acciones ejecutivas se realizan cuando existe una obligación que es clara, expresa y exigible. Pregunto, ¿la obligación es clara? Sí, es clara, era un crédito hipotecario. ¿Es expresa? Sí, reposa en los documentos y la firma es auténtica. ¿Es exigible? Es aquí donde está la pregunta, porque si el crédito está en cero, ¿qué se podrá exigir en contra de la deudora? Si ya no hay deuda, se extingue la obligación. Es allí, digamos, que es el talón de Aquiles de ese proceso ejecutivo que inicia la entidad bancaria. Sí, señor, ustedes alegan que hicieron un nuevo acuerdo con la deudora. ¿Dónde está ese acuerdo? Segundo, en caso de que existiera ese nuevo acuerdo, como ustedes lo manifiestan que no lo han logrado probar, muéstrenme cuándo hicieron un nuevo crédito, porque el crédito anterior se supone que se ha extinguido.
Ahora, si se extinguió el crédito anterior, pues entonces la obligación ya no existe, está extinta por virtud del pago. Entonces, ¿dónde está la exigibilidad de esa obligación? Como pueden darse cuenta, es un proceso ejecutivo llamado a no prosperar porque carece de exigibilidad, carece de exigibilidad. No es admisible que la entidad, dice la Corte, no es admisible que la entidad, luego de extinguida la obligación, cree obligaciones a cargo del deudor, fundamentándose en un vínculo jurídico que ya se extinguió y fije unilateralmente nuevamente término de la obligación, intereses y fecha a la cual la misma es exigible. Eso no es más que un abuso a la posición dominante de los que hablábamos hace un momento. Entonces, se tiene que el proceso ejecutivo que se está adelantando contra la señora Silva Nigrinis es un proceso en donde el juez no tiene competencia y donde el crédito resulta no ser apto por carecer de la exigibilidad. Pero, ¿qué pasa con la acción de tutela que está en estudio? Bueno, la acción de tutela, como se puede prever ya, está dando la razón al accionante en el sentido de que efectivamente se viola el debido proceso con las reliquidaciones hechas de manera unilateral e inconsulta y se viola el principio de buena fe. El principio de buena fe, pues decimos que todas las actuaciones, especialmente las de un banco que ejerce un servicio público, ya lo explicamos, esa entidad bancaria abusó de su posición dominante y abusó del principio de buena fe, vulneró el principio de buena fe, es decir, está obrando de mala fe. Es una mala fe comprobada porque las liquidaciones que se hicieron con posterioridad al saldo en cero, del cual hemos hecho tanto referencia, esas dos reliquidaciones fueron de manera unilateral e inconsulta y están violando el principio de la buena fe, aparte del debido proceso. Ya ustedes pueden intuir exactamente cuál fue la decisión que tomó la Corte Constitucional, que no es otra que darle la razón a la accionante y confirmar el fallo del adcuento. El fallo del adcuento. La decisión dice, primero, confirmar por las razones expuestas en esta sentencia el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Distrito Capital, Sala Civil de Decisiones, que concedió la tutela interpuesta por María Isabel Silva Nigrinis en contra del Banco Granahorrado. Pero adiciona otro punto y es el siguiente. La orden allí contenida en el sentido de que una vez notificada esta sentencia y si aún no lo hubieran hecho, el Banco Granahorrado inicia los trámites necesarios para levantar el gravamen hipotecario que recae sobre el inmueble de propiedad de la señora María Isabel Silva Nigrinis, cuyo crédito hipotecario se identifica con el número I-52656-9. Se le da entonces la razón al accionante, se le concede la acción de tutela por violación al debido proceso y violación al principio de buena fe. Si se dan ustedes cuenta, es un fallo que nos dice o nos enseña mejor la importancia que tiene el pago como forma de extinguir las obligaciones. Nos habla también del compromiso que tienen las entidades bancarias de obrar siempre de buena fe y no abusar de la posición dominante, dado a que prestan un servicio público por virtud de la ley, un servicio público que el Estado delega en particulares y por consiguiente esos particulares pueden ser objeto de tutelas, como es el caso de la señora Silva Nigrinis. También nos habla entonces del acto propio. Ninguna entidad bancaria que cometa hierros, como ocurrieron en las liquidaciones del crédito hipotecario de la señora Silva Nigrinis, puede de motu propio entrar a corregir esos errores. No, tiene que ser en virtud de un acuerdo con la deudora, acuerdo que nunca existió o que sencillamente nunca pudo demostrar la entidad bancaria que se realizó con el señor Nigrinis. Espero pues que este fallo haya sido lo suficientemente ilustrativo para el tema que nos ocupa, que no es otro que el pago como forma de extinguir las obligaciones.
Ya entraremos entonces al análisis de la norma jurídica, pero eso será en otra oportunidad. De momento, pues quiero invitarnos a que utilicemos el tapabocas como forma de protegernos contra esta pandemia. Hasta una nueva oportunidad y Dios los bendiga. Que estén muy bien.